¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos y deseándoles muy buenas noches el día de hoy. Quiero agradecer a todas las muestras de afecto y también por las oraciones que tuvieron mucha gente para conmigo ahora que estuve hospitalizado por COVID. Algunos de ustedes saben que tuve una neumonía intersticial bilateral y la verdad me las vi medio negras, ¿no? Estuve ya con gases arteriales tomados y cerca de estar entubado. Se siente horrible, sinceramente. Y pues gracias a Dios salimos adelante, gracias a todas las oraciones, todas las personas. Y pues gracias también al chingo de suplementos y vitaminas que me tomo. Yo creo que la libré. Y de eso quiero platicarles el día de hoy. Hice una pequeña presentación acerca de lo que sucede fisiopatológicamente dentro de la enfermedad del COVID y qué tipo de suplementación y nutrición nos pueden ayudar muchísimo. Primero, a minimizar los daños y posiblemente prevenirlos de alguna manera, y también con las secuelas, que son las súper más canijas, ¿no? Entonces, pues quise hacer esta presentación un poquito más técnica, pero la pueden entender personas que no son médicos ni nutriólogos ni nada de eso, porque la idea es que se den cuenta de lo que está sucediendo. Ahorita en el mundo pues está aumentando, vamos a ver algunas estadísticas, pero nunca antes habíamos tenido tanto relajo con el virus como lo vamos a tener a partir de enero. Ya son muchísimas personas que están enfermándose. Ahorita ya en la Ciudad de México, si ven las noticias, están topados los hospitales de urgencias de las camas UCI. En Los Ángeles y en California, pues están llenos. El 47% de la gente que está en el hospital ahorita por COVID en Estados Unidos, en California, son latinos. Y pues esto está poniéndose cada vez peor. Ya saben algunos de ustedes que desde la semana pasada, pues encontraron una nueva cepa más aparentemente infecta más rápido esa cepa que sale de la Unión de Inglaterra y que ahora ya llegó a Estados Unidos, ya está llegando a muchos países del mundo y pues todavía no tienen mucha información acerca si es más virulenta, si produce más problemas y que si la vacuna les va a también servir para esta nueva cepa de coronavirus que salió. El hecho es de que tenemos que estar preocupados. ¿Por qué? Porque las vacunas que ya empezaron a ponerse pues todavía no saben el grado de inmunidad que van a tener y por cuánto tiempo. A lo mejor es como cuando te infectas, que tienes 3, 4 meses de inmunidad. A lo mejor es así o a lo mejor es de otra manera, ¿no? Lo importante aquí es de que te des cuenta que de aquí a junio, julio, que bajen todo esto, no va a cambiar y va a ir en ascenso, ¿verdad? Y pues eso es algo que nos está preocupando bastante. Y vamos a ver también qué es lo que está pasando en otros países y vamos a ver también qué es lo que podemos hacer, qué medidas son suficientes. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Jorge Vázquez, soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, soy médico cirujano y trabajé más de 26 años en lo que es medicina integral y medicina complementaria. Y pues gracias a Dios eso fue uno de mis pasiones, ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida, vivir más tiempo
y en mejores condiciones, haciendo cambios en su estilo de vida, en su nutrición y en su vida personal también. Yo trabajé principalmente con pacientes con cáncer terminales, ¿verdad? En muchos años. Y trabajé en varias clínicas de Tijuana. Yo soy de Tijuana. Trabajé primero en un hospital que se llamaba Santa Mónica, que es donde aprendí todo lo que es medicina integral y alternativa. Después trabajé en el centro biomédico, ¿verdad? Donde fueron los mejores años de mi vida en lo que se llama lo laboral, conociendo gente increíble a mi lado. Y por último, trabajé en un hospital que se llama Sanoviv, que está localizado a medio camino entre Tijuana y Ensenada, que es un hospital muy grande, privado, donde se manejan ya muchísimo más las cosas de tipo de investigación. O sea, muchas de las terapias naturales, ¿verdad? O que tenemos, pero bajo investigación y con acuerdos de trabajo con COFEPRIS. Me encantó mucho todo eso. Estuve 7 años trabajando ahí. Los últimos 3 años yo fui el director médico del hospital. Y pues fue una época muy hermosa la que viví en ese hospital. Estoy súper agradecido con todos mis amigos y pues con todos. Y pues ya prácticamente desde el 2007, ya 13 años, estoy dedicado a lo que se llama network marketing. Y me encanta estar haciendo equipos de trabajo, ayudando a la gente, dando pláticas, entrenamientos. Y eso me apasiona, me gusta muchísimo. Por lo cual, pues, sin más, les voy a dar una reseña de qué es lo que está pasando, qué podemos hacer y un poquito más científica de por qué de veras funciona todo lo que les voy a decir, ¿sí? Vamos a poner aquí la presentación. Aquí está, listo. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver hoy, el día de hoy, es si importa realmente suplementarlos antes, durante y después del COVID. Como se pueden dar cuenta, todavía traigo un poquito de problemas respiratorios, pero me ha ido súper bien. El día de hoy, después de una semana de estar hospitalizado exactamente, me subí a la bicicleta y empecé a caminar. Fueron 5 millas, 2,5 millas de ida y 2 de venida, despacio. Pero no se me fue el aire, estuve tranquilo, estuve muy bien y eso es algo muy bueno, porque de lo que vamos a hablar principalmente son de las secuelas. ¿Y cuándo son las secuelas? Porque la gente piensa que únicamente la gente que se fue al hospital son las gente que va a tener secuelas, cuando realmente no es así. Entonces, esto es algo, pues algo que es importante para que lo sepan todos, ¿no? Ok, empezamos con esto. Se van a dar cuenta que a nivel mundial, la fecha del día de hoy, pues es el 2 de enero del 2021. Son 84 millones de casos a nivel mundial y 1.834.000.000 de muertes. Si se dan cuenta, la incidencia sigue subiendo, no está bajando. Y créanme que va a seguir subiendo todavía más los siguientes 2 meses, ¿sí? Si nos damos cuenta, en Estados Unidos son 20 millones de personas ya infectadas al día de hoy. Ya rompimos el récord. Y son aproximadamente 349 muertes. Que esto nos habla de, pues más o menos un 2.8% de la gente infectada se está muriendo. Pero vean la curva. Gracias al Thanksgiving, ¿verdad? Diciembre. Las ventas, el Black Friday, la gente le importa un comino, sale a la calle y se están infectando unos con otros, abrazándose, festejando el año nuevo, y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Está del cocol. México lindo y querido, aquí tenemos el día de hoy casi 1,5 millones, 1.443.000 casos, de los cuales son 126. Estamos en 4º lugar a nivel mundial, cuarto a nivel mundial en número de muertes por COVID. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es de que, si te das cuenta, mientras que en Estados Unidos es el 2.8, aquí es el 9.4.
aproximadamente de los que adquieren COVID se mueren. Entonces, pues está en chino, está difícil. Si te das cuenta, pues las posadas, carnal, y todo lo que viene por acá, pues es lo que está provocando que no haya bajado. O sea, no hay curva, no hubo descenso prácticamente, muy ligero. ¿Sí? Nosotros estamos en una etapa de COVID desde abril prácticamente estamos en la etapa de COVID. Entonces, pues es cuestión de tomar conciencia, cuidarnos, ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer más adelante, porque esto no va a cambiar, ¿verdad? Estamos entre los principales 10 países de incidencia. Y todo, pues, siguen enojados porque un chino se comió un murciélago, o aparentemente el murciélago le picó, le pasó la transmisión del virus a un animal que se comieron en China, allá en Wuhan. Está todavía, pues, eso de que si fue un virus fabricado genéticamente o si fue un virus, o sea, la verdad a estas alturas ya lo que importa es no querer queso, sino salir de la canija ratonera, ¿no? Pero fíjense, los chinos, ¿ok? Ya están ahí como, ya no están como en el lugar 30 y tantos ya, se quedaron con 96,000, o sea, menos que México, en una población que tiene 1,500 millones de habitantes, ¿sí? Aquí está China, mucho más grande que México, y que esa población tiene únicamente 4,000 muertos. ¿Quién sabe? A lo mejor son comunistas, lo que ustedes quieran, protegen la información, pero lo que sí vemos es de que ellos sí pudieron aplanar la curva y la empezaron a aplanar desde abril, ¿sí? O sea, como es un país con restricciones muy fuertes, te quedas abuelita de Batman, sí o sí te quedas en tu casa, ¿sí? Y eso es lo que están haciendo. Entonces, las restricciones son muy fuertes allá en China y es por eso que pues tienen más o menos controlado todo el panorama, ¿no? Se llama COVID-19 por el año del 19 que empezó pues prácticamente a, a desparramarse por todos lados y este virus pues no ha dejado de dar lata, nos ha cambiado totalmente la vida, cosas que esperábamos nosotros hacer ya desde hace pues más o menos en unos años se adelantaron todo. La mayoría de la gente en Estados Unidos ahorita se considera que el 47% de las empresas mandaron a sus trabajadores a sus casas. Vi un programa de Andrés Oppenheimer que entrevistó a una profesora de business y estadísticas de Harvard y la señora dice que al principio las empresas estaban enojadas porque no tenían control sobre sus empleados, ahorita están felices porque la productividad ha mejorado en sus casas con su familia. Además de eso, les ha ayudado muchísimo a ahorrar dinero. Pues imagínate, carro, gasolina, tiempo, freeway, congestionamiento de tránsito, etcétera, etcétera. Y pues ahí están las consecuencias de este cambio de vida que completamente nos trae una nueva modalidad, pero una modalidad de la cual ya esperábamos, ¿no? Para algunos años. Sin embargo, se está adelantando y eso pues es bueno porque ya la gente tiene que empezar a concientizarse en todas esas cuestiones del trabajo. ¿Qué son estos virus del coronavirus? ¿Verdad? ¿Qué son? Pues realmente son enfermedades que son desde un resfriado, ya son bien conocidas en pediatría desde hace muchísimos años. ¿Verdad? Son muy comunes en enfermedades respiratorias y también pueden ser enfermedades respiratorias graves y circulan entre animales y humanos. O sea, no crean que nada más los humanos la tienen. Vamos a repasar rápidamente la estructura de los virus, coronavirus, para que se den cuenta de qué es la parte infectiva y qué es lo que provoca todo este tipo de problemas. Ellos tienen al menos 3 proteínas, son las coronas esas que se ven ahí. La proteína M, la proteína E, la proteína picos, se llama spike, que prácticamente son estos que son los que infectan a las células, ¿sí? Y también tienen algunos de ellos esterasa hemaglutinina, que es pues de lo que vamos a hablar más adelante. Aquí está una foto microscópica y aquí está un dibujito con más claridad de lo que es. La proteína S es la proteína que usa el virus para entrar dentro de la célula y la proteína E
es la que ayuda a infectar a la célula. Entonces, cuando entra adentro, la proteína E ayuda a infectar a las células y la S es la que infecta, que se usa para entrar, perdón, a las células. Y aquí es donde dentro de las células está el ARN del virus, que es el que prácticamente infecta cuando entra dentro de la célula. O sea, aquí estamos hablando de un virus que está penetrando la membrana celular, de la que vamos a hablar muchísimo, dentro de la célula, y entonces al introducirse empiezan a introducir su ARN. Y este ARN se entra dentro de los organelos, si se acuerdan de la célula, están los ribosomas, el aparato de Golgi, que es donde empieza la replicación y empieza la transcripción. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esos aparatos de Golgi, de los organelos y del aparato de los ribosomas, es donde se va a multiplicar el virus. Una vez multiplicado las copias del virus, entonces salen por cientos, por miles. O sea, pueden crear pueden crear estos entre 10,000 y 100,000 réplicas. Chúpate esa. Entonces, ahora todavía eso es en un coronavirus normal. Ahora imagínate la nueva cepa del coronavirus. Pone tú. Dicen que es 72 veces más expansiva, ¿no? Pues está del cocol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este virus del SARS-CoV-2 llamado COVID entra dentro de las células. Aquí está la membrana celular que vamos a hablar bastante. Y empieza a producir una serie de glóbulos blancos que se llaman macrófagos, que son los que nos defienden. Y estos macrófagos empiezan a activar diferentes sustancias que se llaman citoquinas. Las citoquinas son sustancias que nos van a ayudar muchísimo para eliminar pues diferentes tipos de células dañinas a nuestro cuerpo. Y estas se dividen en pues, interferones, interleuquinas, factores de tumor, de necrosis tumoral, etcétera, que son pues las que nos protegen de todo lo que estamos en contacto, de todo tipo de infecciones, de todo tipo de agresiones. Pero cuando estas aumentan demasiado, ¿sí? Producen algo que se llama tormenta citoquímica. Y esa tormenta citoquímica es la causante de la mayoría de las hospitalizaciones, de la mayoría de los pacientes que sienten o que tienen síntomas secundarios. Por ejemplo, al haber una tormenta de citoquinas muy alta, ¿sí? Hay un aumento de la inflamación y empieza, pues, por esa inflamación a colarse las bacterias y colarse otro tipo de sustancias, produciendo una sepsis, o sea, una infección generalizada en tu cuerpo, con daño multiórgano, ¿sí? Y que puede causar todo este tipo de problemas que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Puede causar desde problemas en los pulmones, que vamos a hablar ahorita de qué. Se trata principalmente porque entra por ahí el virus y se acomoda ahí en los neumocitos, ¿sí? Puede dar diferentes síntomas, desde gripa hasta tos y todo. También da problemas gastrointestinales. Tengo un amigo que bajó 20 kilos en 3 días o 4 días. Un doctor de Tepatitlán, amigo mío, que tuvo una diarrea marca llorarás y pues ya te das. También afecta a nivel del sistema nervioso central. Principales secuelas que deja y que vamos a hablar son las secuelas del corazón. Y también deja problemas a nivel del hígado, de funcionamiento del hígado. Y el hígado, acuérdate que es el desintoxicador más importante de tu cuerpo. Y también, pues, produce problemas renales. Mucha gente cae en insuficiencia. Y de los problemas que vamos a hablar principalmente son la microcirculación, cómo se afecta el endotelio y cómo se afecta todo eso. Y consecuencialmente tiene también problemas en los soplayos, ¿no? Ya sé que son mucho relajo ahí, pero ahí está. Entonces, entra al pulmón, empiezan los glóbulos blancos, aumento de las células dendríticas, empieza a producirse todo tipo de citoquinas y factores de necrosis tumoral, y esto llega dentro del alveolo, que vamos a ver más adelante, a fibrosar, a hacerlos fibroso.
los neumocitos. Y en este fibrosamiento hay intercambio de sangre que puede provocar coagulación por medio del endotelio. Acuérdense que el endotelio es la capa que está dentro de las arterias y la que se inflama. Entonces, todo este tipo de consecuencias y casos son casos que dependen de la actividad de las citoquinas, ¿sí? La tormenta citoquina puede dar desde coagulación diseminada, que ahora estamos conociendo desde hace ya tiempo, daño al hígado, daño al riñón, anemia, ¿sí? Y posiblemente pues no está trabajando bien el sistema hematopoyético. ¿Qué es lo que pasó? Que con todo esto que te estoy platicando, pues simple y sencillamente se dieron cuenta de que la gente pues estaba muriendo al principio y no sabía ni por qué. Y la razón de que se estaba muriendo es de que esta tormenta de citoquinas estaba produciendo una activación muy fuerte en la coagulación, provocando aumento en la fibrina, o sea, fibrosando los coágulos y produciendo trombos, porque había una filtración dentro del endotelio, de las capas del endotelio hacia eso, y esto provocaba eventualmente pues, que se murieran, que cayeran en la UCI. Ahora, como vamos a hablar de un protocolo también que tienen en los hospitales y que lo están manejando, inclusive los doctores en México, ya platiqué con varios amigos, tienen un protocolo ya de que ayuda con anticoagulantes, con dexametasona y con antibiótico a bajar esa agregación plaquetaria, esta activación de la coagulación y lógicamente pues ayuda a bajar muchísimo la mortandad, porque ya pueden tratar pacientes ahora y ya mandarlos tantos al hospital. Entonces, aquí está el alveolo, donde entra el virus, ¿sí? El neumocito, produce la fibrina, ¿sí? Empieza a producir la fibrina, se empieza a filtrar dentro. Acuérdense que están dentro del alveolo, están las arterias, donde se hace el intercambio gaseoso, CO2 por oxígeno. Pero en eso hay también circulación de glóbulos rojos que eventualmente existe por activación del sistema de coagulación y de todo esto, pues un aumento de las plaquetas que empiezan a tapar las arterias y por eso es de que la gente lo puede... Y yo me sentía así como que tosía y no me podía expandir, no me podía expandir. Entonces fue cuando llegué al hospital y todo es eso. Entonces una de las formas de checar es el dímero D, que checa también la actividad de la función de todas estas cosas que están pasando. Ahora fíjate, ¿qué es la tormenta de citoquinas? Pues prácticamente no tiene definición. En términos generales denota una respuesta inmune hiperactiva, ¿sí? Una respuesta inmune hiperactiva, ¿sí? Caracterizada por la liberación de interferones, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, quimiosinas y varios mediadores. Estos mediadores son parte de la respuesta inmune normal, ¿sí? A toda agresión existe una reacción y la reacción que tenemos nosotros es la inflamación y la conservación de la eliminación de los agentes infecciosos. Esta tormenta implica que los niveles de citoquinas liberadas perjudiciales de la célula del huésped. Sin embargo, distinguir de la respuesta inflamatoria de una respuesta desregulada fisiopatológicamente, una enfermedad crítica que ha sido un desafío pues muy importante. Este artículo, ¿sí? Si lo ves aquí, es un artículo del 2020 de septiembre, ¿sí? Dice la tormenta de citoquinas en el COVID y el COVID, una cronología. Y puedes darte cuenta de que dice la infección tiene un curso de enfermedad heterogéneo, puede ser asintomático, con síntomas leves, mientras que en algunos pacientes también puede ocurrir complicaciones inmunológicas por el síndrome de activación de los macrófagos, también conocida como linfocitosis hematocilia secundaria, que da como resultado el síndrome de tormenta de citoquinas y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. De acuerdo a la literatura actual, el deterioro y aclaramiento del SARS-CoV-2 se debe a características genéticas y virales, niveles más bajos de interferones que hubo, aumento de las trampas extracelulares de neutrófilos y aumento de la piroptosis desde la temperatura, posibles mecanismos de activación de macrófagos,
¿sí? Tormenta de citoquinas. Varias mutaciones genéticas también pueden constituir un factor de riesgo para la enfermedad grave en este tipo de cosas. Una vez que las complicaciones neurológicas de la tormenta de citoquinas y el tratamiento antiviral por sí solo no es suficiente, debe combinarse con tratamiento antiinflamatorio apropiado. Acuérdate que esta es de septiembre del 2020, que ya encontraron que debe darse, pues, por lo menos esteroides. Los fármacos antirreumáticos, algunos de ellos los están manejando, yo ya no los aconsejo. Y si pudiera, por ejemplo, esto de hacer un factor súper importante dentro de las infecciones, también se discutirá incluyendo cloroquina, hidrocloroquina. El reconocimiento temprano y el tratamiento adecuado de las complicaciones inmunológicas disminuirá la mortalidad y la morbilidad de la infección de COVID. ¿Cuáles son principalmente los casos de infección? Pues el 92% de la gente se va a infectar, ¿sí? Casos leves, síntomas pequeños. Del 4 al 9 van a desarrollar cuadros graves y algunas de las personas van a cursar sintomáticas, como por ejemplo, miren, esa tabla está buenísima. El 30% de la gente, ¿sí? No va a tener ningún síntoma, prácticamente. No va a tener ningún síntoma, pero va a tener una inmunidad más larga de 3-4 meses, a partir más o menos de la segunda semana hasta la tercera semana. El 55%, ¿sí? Va a ser asintomático, pero va a tener síntomas leves o moderados, ¿sí? Que vamos a hablar ahorita de ellos. Y va a crear una inmunidad también por 2-3 semanas o hasta más. Y hay pacientes que van a estar más graves, ¿sí? A estos se van a tener que hospitalizar, ¿sí? Por lo menos por lo regular en la segunda a la tercera semana se hospitalizan, como en el caso de tu charro negro. Y también van a haber pacientes con síntomas muy graves que van a ocupar pues ya ventilador, que también eso es principalmente a partir del día 10 o 11. Y aquí es donde viene pues la mayoría de la gente que se está muriendo. El caso es de que las consecuencias del coronavirus que vamos a hablar suceden desde asintomático leve o moderado, ¿sí? Hasta lo crítico. Son las secuelas que deja todo esto de lo que vamos a hablar. Para fines prácticos, te infectas la primera semana y la inmunidad aparentemente a partir de la segunda o tercera semana estás inmune por 2-3 meses. Aunque ha habido varios casos de reinfección, ¿verdad? Y ha habido varios casos de que les da más fuerte, otros les dan más débiles. Todo tiene que ver de acuerdo a tu genética, a tu inmunidad y tu sistema inmune, cómo está trabajando. Los signos y síntomas más frecuentes, pues ya sabemos, algunos pacientes sienten fiebre, otros problemas para respirar, molestias gastrointestinales hasta en un 10%, ¿verdad? Odinofagia, dolor en la garganta, dolores musculares, y tos seca. Esos son los principales síntomas. En el periodo de incubación ya les dije que es de 5 a 9 días. ¿Cuáles son los datos para alarmarnos, ¿verdad? Y saber qué es lo que está sucediendo? Pues primeramente la disnea, que es la falta de aire, ¿sí? Es el dato más relevante y predictor, hasta en un 55% de la gente que son con síntomas. Pero también la hipotensión, se les baja la presión arterial. A mí se me bajó 105 a 55, ¿verdad? Estuvo pesado. Y el nivel de oxígeno, ¿no? De la oxigenación de la sangre, más o menos tiene que ser menor del 90%. Yo tuve como 84, 83. Y esos son signos de alarma para ir inmediatamente ya al hospital sin ningún problema. Y también alteración del estado de conciencia, pues en muchas ocasiones, ¿no? Se le va la onda, el 90%. Y muchos datos, por ejemplo, datos de choque, pues ya cuando hay una diseminación vascular generalizada. ¿Cuándo es más severo el COVID? ¿Verdad? Pues lógicamente, ya lo hemos dicho, mayores de 60 años, pero todavía si tienen obesidad, todavía es el doble, el triple si tienen hipertensión, el cuádruple si tienen diabetes, y el quinto veces más todavía si tienen problemas respiratorios, gente que fumó por mucho tiempo, que tenga enfisema, asma o muchas cosas. Entonces esto es mucho más severo por los receptores que vamos a hablar más adelante,
¿verdad?, que tienen y que producen más problemas. ¿Y por qué en la obesidad se ha visto todo esto? Ahorita se han estudiado. Hay todo un módulo que tomé hace como un mes con el doctor Martín, allá en Texas, Departamento de Investigación. Lo estuve tomando por internet, pero en ellos hablaban muchísimo de la relación del COVID con la obesidad y que es mucho más frecuente. Incluso, pues no falta hacerle mucha ciencia. Vas a las salas de UCI y la mayoría de la gente que está en el UCI son gorditos, ¿va? Tienen sobrepeso y obesidad, y eso los hace mucho más susceptibles. ¿Por qué? Porque la grasa que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Aquí es donde pues tenemos donde se juntan en la grasa también el virus, y el virus, pues en un paciente que tenga delgado, pues prácticamente no pasa nada. Pero cuando entra a pulmón y entra a los linfoblastos, ¿ok? Y esto aumenta muchísimo los receptores de los que estamos hablando por conveniencia. Fisiopatológicamente, la infección por SARS induce que la expresión del crecimiento de transformación facilita la señalización. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, simple y sencillamente, que ¿sí?, la infección va a suprimir una enzima que es la angiotensina 2, y esta, que es el receptor funcional del SARS, actúa como un regulador negativo de fibrosis pulmonar, ¿sí? Al mismo tiempo, se expresan varios órganos, inclusive en pulmones. En condiciones normales, esta enzima está anclando en la membrana plasmática de las células, y el SARS-CoV-2 se une al AC2, causa endocitosis y transmite el complejo del virus. Debido a que interactúa fuertemente, es probable que las células expresen ACE, o sea, enzima de angiotensina, vinculadas a la progresión de la fisiopatológicamente. Esta perspectiva la discutiremos más adelante. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Lo que sucede es de que los pacientes obesos, ¿sí?, lógicamente, tienen mayor potencialidad de hipercoagular y mayor potencialidad de inflamación. Y sobre todo todos estos tipos de enfermedades adheridas, ¿no?, que causan las consecuencias que ya hablamos, pero todavía hay más daño en los pacientes obesos en el endotelio, dentro de las arterias, porque hay más datos de trombos y de plaquetas y de activación de diferentes sustancias. Entonces, esto impide una hemostasis normal y una oxigenación, y por eso vienen todas las consecuencias, ¿sí? Al haber disminución de la angiotensina 2, entra nada más por dos tipos de receptores, en los AT1 y los AT2. Los AT1, ¿sí?, hemos visto que están súper más en número, ¿sí?, que los AT2 en la obesidad. Y esto no es bueno, porque los AT1 son proinflamatorios y los AT2 son antiinflamatorios. Entonces, al haber más receptores AT1, hay mayor acoplamiento, ¿sí?, y por hecho, mayor disfunción. ¿Qué es lo que pasa? Que la angiotensina 2, después de pasar de angiotensina 1, estos receptores AT1, pues son receptores directamente relacionados con la vasoconstricción, inflamación, fibrosis, aldosterona y pues retención de hipocalemia y cambios electrolíticos. Mientras los AT2 pues son más vasodilatadores y menos problemas, aumento de la natriuresis. ¿Qué es entonces lo que pasa? El número de receptores, ¿sí?, aumenta. Lógicamente, los datos de acoplamiento van a aumentar y se va a producir muchísimo más síntomas, por lo menos el doble o el triple. ¿Qué es lo que se aconseja entonces? Y lo que hacen ahorita las academias de obesidad, cuando se dieron cuenta de esto, dijeron inmediatamente a la primera señal del síntoma de resfriado, dolor muscular, fiebre o lo que sea, bajar una restricción de calorías completa a los pacientes. Se está considerando bajarles las calorías a la mitad, ¿sí?
y una restricción completamente fuera de todas azúcares refinadas y azúcares y carbohidratos. Total. O sea, prácticamente en los siguientes 10 días, 15 días, lo mejor es hacerte vegetariano, ¿sí? No comer carne, no comer pollo, pescado, ahorita vamos a ver unos datos, pero lo que se recomienda es que básicamente ensaladas, sopas, caldos y cosas que no sean, que no tengan muchos carbohidratos ni azúcares refinados, ¿no? Deja totalmente el pan, la tortilla y todo eso que te produce bastantes problemas y sobre todo el gluten, ¿no? Que también está relacionado con las disbiosis intestinal y con todo ese tipo de problemas. La mejor dieta en estos días es la dieta mediterránea, ¿sí? Comer tu pescadito, tus nueces, tus aceite de oliva, aceite al aguacate, ensaladas, todo lo que es la comida mediterránea, eso es lo más indicado, baja en calorías. Ahora vamos a pasar a otro dato bien importante que ya ahí, como dicen, viene lo bueno. Esto es las vitaminas y el COVID. Aunque usted no lo crea, ¿sí? Llegando al hospital aquí en Estados Unidos, en Florida, uno de los mejores hospitales en NCH, llegando desde el primer día, aunque no podía ni respirar, me ofrecieron vitamina D, vitamina C y zinc, ¿sí? 3 veces al día. No vi la dosis porque no tenía ni idea ahorita cómo estaban las dosis, pero ya me dieron entrando al hospital, un hospital normal, no es un hospital de medicina alternativa. Y esto te lo platico porque me da risa. Hace rato platiqué con una amiga de Tijuana, que su esposo también cayó en un hospital en Tijuana, y la amiga le quería llevar sus vitaminas que se está tomando, él, y me pidió que le dijera de cuáles, y no se las dejaron entrar en el hospital. O sea, no leen, no se enteran, ¿no? De lo que vamos a hablar ahorita es de qué necesario es todo esto, vitamina D, zinc, selenio y también vitamina C, ¿sí? Y eso es importante, no porque yo te lo diga. Mira, este es un artículo, ¿sí? De julio del 2020. Dice aquí, recomendaciones dietéticas durante el COVID en la pandemia. Este está buenísimo, este artículo. Y lo hace la Universidad de Oxford, ¿sí? O sea, doctores, atención, doctores, ¿sí? Aquí habla sobre lo que te estaba diciendo, ¿sí? Los minerales, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina D, y pues todo esto también, inclusive probióticos, si te das cuenta aquí. Y aquí que dice, mira, fíjate, vegetarianos, van a necesitar más todavía los vegetarianos. Una dosis un poquito doble, ¿sí? Pero ya están algunas cosas de las que vamos a hablar como probióticos, vitamina D, vitamina C, zinc, ¿sí? Porque son importantes. Este artículo está muy bueno porque dice cómo mejora el sistema inmune la vitamina D, C y zinc, selenio y omega 3. Este artículo es, no alcanzo a ver la fecha ahí, déjame ver aquí arriba, si le quito esto. Este artículo es del 2020 también, ¿sí? Dice, ¿puede esto ayudar en contra del COVID? ¿Sí? Puede ayudar en contra del COVID. Y hablan de varios estudios, de 211 récords identificados, 35 papeles hechos, y incluyeron varias cosas. En este artículo, ¿sí? En este artículo se vio la relación de diferentes sustancias naturales, ¿sí? Fitoquímicos, con el desarrollo de COVID. Y aquí habla cómo es importante que la deficiencia de vitamina D sugiere un aumento en la incidencia de esto, todo esto. Si te acuerdas, el sol, ¿verdad? Pasa al hígado, se metaboliza el riñón, se produce la 1,25 hidroxi vitamina D, y esto ayuda muchísimo
Esto ayuda muchísimo a la modulación de los macrófagos, ¿sí? Y los macrófagos, si te acuerdas, son los glóbulos blancos que ayudan con toda la producción de citoquinas, ¿sí? Y factores de diferenciación. Es por eso que cuando hay vitamina D adecuada, hay menos producción de moco, hay aumento de los neutrófilos y hay una regulación. Y esto te lleva a cambios clínicos muy importantes. Te lleva a cambios clínicos de que la vitamina D en dosis adecuadas te puede ayudar a bajar la inflamación, el estrés, la respiración aguda, el síndrome aguda de estrés y neumonía y de infección. Entonces es súper importante todo esto. Vemos aquí también que la vitamina C es otra de las cosas que estudiaron en este artículo, que está buenísimo, y que dice que realmente hay un desbalance entre los antioxidantes y los motivos de defensa del cuerpo, y esto es lo que está provocando muchísimo de la activación de ciertas sustancias oxidantes que están haciendo y participando en la cascada de señalamiento celular. Este dice que ya se sabe desde hace tiempo que confiere algún tipo de protección benéfica contra infecciones la vitamina C, la suplementación, y es súper importante. Por eso aquí hacen una combinación de vitamina C con omega, que vamos a hablar más adelante, para evitar o disminuir la replicación celular, ¿sí? La replicación viral. Y esto pues aumenta y mejora la regulación, ¿sí? Aquí habla también acerca de la vitamina E, ¿sí? Como un elemento, junto con los trazos de selenio, que son súper importantes como un mecanismo de defensa antioxidante, y nutrientes que han tenido el potencial en todo ese tipo de cosas, ¿sí? Aquí pues te recomiendo muchísimo este artículo para que le des una buena leída, porque vale la pena darte cuenta que usan ellos el zinc, o sea, como inmunomodulador, y los omega 3 ácidos grasos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero el rol del zinc como modulador tiene un proceso biológico que es bien conocido porque mejora los requerimientos, sobre todo en infecciones virales, ¿sí? Entonces aquí están pues prácticamente los que ellos ya se dieron cuenta desde hace tiempo en base a la experiencia que se necesitan, que son los omega, selenio, vitamina E, vitamina C y vitamina D. Esos son de cajón, ¿verdad? Y esto pues viene reflejado muchísimo dentro de las secuelas. ¿Por qué? Porque si tú te tomaste todos estos suplementos en buenas cantidades, ¿sí? Normales, como debe de ser, vas a tener menos consecuencias de lo que va a pasar. Porque tus mecanismos de reparación y tus mecanismos de defensa van a estar más protegidos. Fíjate, estas son las secuelas más frecuentes que deja el post-COVID. Acuérdate que desde que son asintomáticos, aunque sean asintomáticos ligeros, del 20 al 70%, ¿sí? Van a tener secuelas cardíacas, van a tener miocarditis, se inflama el corazón, pulso taquicárdico, van a andar por varios meses, inclusive por varios meses. El 30 al 70% tiene una incapacidad funcional, pérdida de la movilidad, se le va la fuerza, débil, ¿sí? Baja de resistencia, y esto tiene mucho que ver con la actividad de la mitocondria, porque también acuérdate que la mitocondria tiene membrana y la membrana es afectada una vez que entra el virus dentro de la célula y produce que esa cadena de respiratoria dentro de la mitocondria pues tenga una incapacidad para producir los suficientes ATPs que se necesitan para dar energía, hasta en un 70%. La debilidad está terrible. Yo me tuve que sentar como 2 veces subiendo las escaleras aquí de tu casa, porque la verdad me cansé, o sea, sentí una fatiga, una disnea increíble. Y pues otro de las principales cosas y que dura más tiempo es la fibrosis pulmonar, la neumopatía. Esto es de 47 hasta el 100%, ¿sí? Y tarda más tiempo porque está fibrosado. Entonces tienes que hacer ejercicios respiratorios,
tienes que estar haciendo, no nebulizaciones, yo no recomiendo nebulizaciones, pero sí ejercicio respiratorio, respirar con tu estómago expandido, o sea, inspirar con tu estómago expandido. Y es un ejercicio que lo vas a hacer para que suba el diafragma y para que ayude muchísimo la oxigenación. Y de un 10 a un 50% tienen consecuencias emocionales. Hay estrés postraumático después muchas veces, hay depresión, hay ansiedad. Yo todavía tengo un poquito de ansiedad. Mira la hora que es acá, ya van a ser son las 12 de la noche, ya van a ser, y todavía estoy así con la pila, ¿no? De la ansiedad. Entonces, la suplementación básica, vamos a hablar un poquito de ella y por qué es necesaria. De acuerdo a toda la fisiopatología que vimos del hecho de producir los trombos, del hecho del endotelio, de inflamación, todos los síntomas, la vitamina C es increíblemente importante. Es un eliminador de especies reactivas de oxígeno, tienen actividades antioxidantes y las deficiencias están asociadas con alteraciones del equilibrio entre actividad oxidante y la generación de antioxidante. La suplementación con vitamina C puede ser preventiva contra infecciones virales y puede reducir la duración de la gravedad. Reduce, fíjate, este artículo, reduce las citoquinas proinflamatorias que se activan en el COVID-19 y puede desempeñar un papel de tormenta de citoquinas. Mejora las citoquinas antiinflamatorias y reduce los niveles de factor de necrosis tumoral alfa y citoquina proinflamatoria que facilita la entrada del SARS-CoV-2, el huésped, y aumenta los niveles de interleuquinas 10, por lo que reduce la inflamación. La vitamina C tiene un papel de sepsis secundaria, en la sepsis secundaria de neumonía, en pacientes de COVID que tienen mayor riesgo de desarrollar neumonía. Entonces, aquí es importante que yo les recomendaría que no tomen ácido ascórbico, porque la verdad, pues les va a bajar mucho el pH y hasta les va a dar diarrea. Pero sí usen ascorbatos de minerales y está muy de moda en Estados Unidos lo que se llama la acerola cherry, que es la cereza, que es la sustancia más pura. Yo les recomiendo entre 2 y 5 gramos al día, ¿sí? De vitamina C, sobre todo cuando empiezan los síntomas del COVID, ¿no? La gente que le vaya a dar. La vitamina D, por su parte, los niveles adecuados, ya lo vimos, ¿sí? Pueden ayudar en relación inversa con la expresión de la proteína C reactiva, es un marcador de inflamación, y con una disminución del riesgo de coagulopatía e inmunosupresión. Los objetivos proteicos del SARS pueden estar regulados con la vitamina D. El uso de vitamina D se ha asociado como una reducción en la incidencia y la gravedad de otras infecciones virales y puede reducir las citoquinas proinflamatorias. Están asociados a una enfermedad grave, mayor mortalidad de coenzima Q10 cuando estos niveles de vitamina D están bajos. El 89% de las mujeres y el 85% de los hombres estamos deficientes de vitamina D. ¿Sí? ¿Por qué? Por la comida, ya no tienen lo que debe de tener. El zinc, ¿por qué lo dan? Pues es un oligoelemento, es un mineral con propiedades inmunomodulatorias y antivirales. Los efectos fisiológicos adversos asociados a la deficiencia de zinc incluyen aumento de citoquinas, otra vez, aumento de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? O que tú, pues, aumento de citoquinas proinflamatorias, remodelación del tejido pulmonar, por eso dan el zinc, ¿sí? Cambios en la función de la barrera del tejido del epitelio, ¿sí? Y reducción del recuento de linfocitos, deterioro de la función del linfocito. El zinc interfiere en la síntesis de replicación viral, incluida en el coronavirus. El COVID-19, la suplementación con zinc puede reducir los síntomas como la infección del tracto respiratorio, inhibir el desencadenamiento y todo lo que es la replicación viral. Entonces, esto es súper importante. Yo te recomiendo de 50 a 100 miligramos diarios de zinc. Ahora, ya entramos al tema que más me gusta. ¿Qué efecto tendrán los omega ácidos grasos, la coenzima Q10 y el extracto de semilla de uva? ¿Sí? Está
pesado, te vas a dar una buena sacudida. Mira, los omega 3, por ejemplo, principalmente actúan en la membrana celular. Si tú te acuerdas, biológicamente, no creo que te acuerdas, pero te voy a decir, los omega ayudan a la formación de la doble capa de fosfolípidos que hay de la membrana que recubre las células, de todas, las protege contra el daño de radicales libres y las hace más fuerte contra virus, bacterias, ¿sí? Contra radicales, aquí están los radicales libres que estamos hablando, ¿verdad? Y también se ha visto implicada, esto está en la genética. Una dieta rica en omega 3 tiene cambios positivos en la expresión genética, muy importante. Entonces, no solamente la célula tiene su membrana, sino que también el núcleo, ¿sí? Tiene membrana celular y está hecha de una doble capa de fosfolípidos, en la cual están los receptores, están los factores de membrana, y estos, pues, es donde permiten o no el paso de diferentes tipos de sustancias que van a hacer cambios celulares, como esos virus que entran y empiezan a alterar todo nuestra modificación y nuestra expresión genética. Entonces, esta capa, ¿sí? Están los receptores, ¿sí? Donde se acoplan todos los mensajeros químicos, están donde se hace la síntesis de sustancias de enzimas, los canales de ion del agua y del sodio y potasio, los iones, ¿sí? La identificación de los marcadores y el acoplamiento de receptores, como los que ya habíamos hablado de los AT1 y AT2, que son súper importantes. Entonces, el grado de que tú tengas una membrana celular saludable es importante. Los omega 3 tienen funciones en la membrana, pero la membrana celular tiene 20 funciones. Voy a hablar así rapidísimo de ella. Primero, pues la de protección, de no pasen sustancias contenido dentro de las células, o sea, todos los organelos, mantenerlos bien, hacer una permeabilidad selectiva de lo que debe de pasar, de lo que no debe de pasar. La forma de la estructura de la célula también es por culpa de la membrana celular. Y aquí donde se encuentran todos los organelos y la compartición que separa las células del entorno hacia todo lo demás. También otras de las funciones son el reconocimiento celular, ¿sí? De sustancias extrañas y diferentes. También aquí es donde se unen los antígenos, ¿sí? Y el agrupamiento sanguíneo, la respuesta inmune, el rechazo, por ejemplo, en los trasplantes. Es súper importante la membrana celular, mantenerla bien para tener menos rechazo de los trasplantes. Y también algunas células tienen microvellosidades que las hacen más movibles. Otras tienen vainas y cilios de flagelos formados por microtúbulos, puentes de citoplasmóticos, las uniones GAP, que se llaman, que son uniones adyacentes de la membrana, endocitosis y exocitosis de las células, todo lo que entra y sale, la ingesta y la excreción, transmisión también de las neuronas, fíjate si no es importante en la membrana celular. Se transmiten los impulsos de las neuronas, está el metabolismo celular, donde también mediante la permeabilidad selectiva se hace todo esto. La cadena de transporte de electrones en bacterias es súper importante. La osmosis, el intercambio entre agua, sodio, calcio, potasio. Proteínas transportadoras del sistema activo, enzimas plasmáticas, receptores de membrana, que ya hablamos de ellos, y movimientos celulares asistidos. O sea, más de 20 funciones. Chúpate esa. Es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a mantener la membrana celular en buenas condiciones? Pues lo principal son los omegas y los grasos. Que pues estos omega los tenemos que adquirir de la forma fuera del cuerpo. El cuerpo no los puede producir. Y por eso ha habido mucho desgaste de enfermedades crónico-degenerativas por deficiencia de omega 3. Estos omega mejoran la fluidez de la membrana, ¿sí? La hacen más permeable. Reducen el grado de lisis, de ruptura. Mejoran la permeabilidad y el paso de nutrientes, de electrolitos. Modulan los receptores. Tienen muchísima actividad hormonal y la actividad de receptores de membrana. Aquí están los receptores hormonales, que muchas veces cuando la membrana celular está débil,
pues los receptores sobre todo de hormonas, de estrógenos, ¿verdad? Pues no están actuando como deben de ser. Y el problema es de que le siguen metiendo hormonas a la gente, sí, cuando el problema es de que la membrana no tiene los suficientes receptores para poder tener todos ese tipo de problemas. Y también en funciones de los inmunológicamente, pues dejan pasar, de acuerdo al estado de la membrana celular, pues los alergenos o también pues bacterias, virus, sí, que van a producir diferentes tipos de sustancias inflamatorias. Este artículo, sí, es del 2020, de diciembre, y aquí te puedes ver, dice, ¿puede los omega, ácidos grasos 3 en la suplementación ayudar a las complicaciones severas de virus? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el artículo de bioquímica de este mes calientito de diciembre pasado, ¿sí? Alrededor del 10% de los pacientes infectados, ¿sí? Los síntomas de la enfermedad de coronavirus se complican daño pulmonar severo llamado síndrome de dificultad respiratoria, que a menudo es letal, ¿sí? Y este síndrome se asocia principalmente con la sobreproducción incontrolada de unas células llamadas síndrome de tormenta citoquinas. Aparece entre 7 y 15 días de la aparición de los síntomas y que produce una inflamación sistémica con fallo multiorgánico. Debido a que los precursores metabólicos conocidos mediadores lipídicos pro-resolutivos especializados, los ácidos grasos poliinsaturados, como los omega 3, podrían ayudar a mejorar la resolución del equilibrio inflamatorio del nivel de duración de las inflamatorias críticas. También puede interactuar en diferentes etapas de la infección viral, ¿sí? Especialmente en la entrada de replicación del virus. En ausencia del tratamiento ha demostrado que mientras espera la posibilidad de una vacuna, que ya la tenemos, pues por lo tanto debe ser considerado basado en los mejores resultados de los pacientes críticamente enfermos en fase aguda. En este contexto hay que recordar que la ingesta dietética de los países occidentales está de la patada y los países tercermundistas todavía está peor. Entonces, pues ahí está. Este artículo también es de agosto pasado, ¿sí? De la revista Biological Medical de Radicales Libres. Y dice, potencial beneficio de los omega, ácidos grasos en la suplementación con COVID, ¿sí? ¿Y qué nos habla? Los estudios han demostrado, ¿sí? Aquí dice, han demostrado y han usado coagulación excesiva, tormenta de citoquina, leucopenia, todo eso en pacientes críticamente enfermos respiratorios del SARS. Y esto, pues nos habla acerca de que los ácidos grasos 3, específicamente los EPA, ¿sí? Y los DHA, específicamente, omega 3, presentan un efecto antiinflamatorio que podría aliviar la necesidad de pacientes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, que se llama UCI. ¿Sí? EPA y DHA reemplazan el ácido araquidónico de las membranas fosfolípidas y cuando se oxidan las enzimas puede contribuir los omega 3 a la síntesis de eicosanoides menos inflamatorios y mediadores lipídicos especializados para resolver y reduce esto la inflamación, que es uno de los factores principales de la fisiopatología que estábamos viendo. Entonces, pues es un verdadero relajo porque la gente no lo entiende, pues, o sea, piensan que es una simple vitamina, un suplemento que te va a ayudar, pues, de alguna manera a bajar tus triglicéridos, tu colesterol, bajar un poquito la inflamación, pero no saben hasta qué grado es importante todo esto dentro de esta enfermedad mortal, que para algunos es mortal, del coronavirus, ¿verdad? Estaba viendo una estadística que van, pues, más de 2.500 doctores muertos, creo, ¿no? Está de la patada. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de las mitocondrias? ¿Sí? Acuérdate que la mitocondria es el organelo dentro de las células que producen la energía de la célula. Inclusive se basa en medicina antienvejecimiento, ¿verdad? Se basa en lo que es pues el grado de mitocondrias y de la función mitocondrial es el tiempo de vida que vas a vivir, sinceramente. Entre más jodidos estén tus mitocondrias, pues tienes 15 a 20% menos de vivir más tiempo en buenas condiciones. Entonces, pues es súper importante.
Esta es la cadena respiratoria dentro de la mitocondria para formar los famosos ATPs, los 24 ATPs que se necesitan para darle todo el ciclo de Krebs, que te acuerdas, y formar la energía. Entonces, cuando hay COVID, por alguna razón hay algún tipo de bloqueo dentro de esta cadena respiratoria y por eso se produce muchísimo la debilidad, la fatiga, es que no te lleva bien, puedes tener problemas en el corazón, todo este tipo de secuelas de la miocarditis, es porque no hay suficiente coenzima Q10, ¿sí? Y esta coenzima Q10, que está jugando un rol importante dentro de la transferencia de electrones en la mitocondria, pues es un proceso básicamente complejo, no es tan fácil. Se ocupan 17 pasos, involucran 8 vitaminas y varios minerales, y se necesitan por lo menos 3 semanas antes de dosificarlo para que tengas niveles óptimos y tengas pues muy buena respuesta. La coenzima Q10 es súper importante en la fabricación de la energía dentro de la mitocondria. Es como la gasolina de la mitocondria. Entonces, si no la estuviste tomando antes, si no tienes eso y te llega el virus, pues vas a sentir más jodido de lo que yo me sentía y te vas a sentir peor porque no tienes la suficiente coenzima Q10 para ayudarte. No hay cientos, hay miles de artículos. Tú te metes al PubMed y puedes ver ahí artículos que cómo ayudan muchísimo la coenzima Q10 en la angina de pecho, ¿sí? Hay muchos artículos en hipertensión. En lo que más ha ayudado es en las arritmias cardíacas. Los cardiólogos ya lo saben, ya les están dando por fin, bendito sea Dios, ya están dándole coenzima Q10. Lo que pasa es que les dan chafas y porque no saben, no conocen nada de nutrición y no les hace el mismo resultado. También fíjate, en daño de isquemia de reperfusión causado por cirugía de bypass y por colesterolemia, principalmente en los pacientes que toman medicamentos con simvastatinas. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que toman medicamentos para bajar el colesterol, como simvastatinas, reducen los niveles de coenzima Q10 y es por eso que suceden muchísimos problemas. Ha sido muy benéfico también la coenzima Q10 en la falla cardíaca. Mejora considerablemente hasta en un 91% hay estudio de la condición cardíaca en pacientes que tuvieron un infarto o miocardio. Eso está buenísimo. Y previene el endurecimiento de las arterias, que se llama aterosclerosis, previniendo la oxidación del DLL. Entonces, esta fatiga que siente la mayoría de la gente, ¿sí?, con COVID, pues es debido a la baja de coenzima Q10 una baja bastante fuerte dentro de las mitocondrias. Y aquí está un artículo, mira. Este artículo dice, la bioenergética mitocondrial y la coenzima Q10 causados por el target del COVID-19. Ese es un artículo ahorita reciente del 2020, no sé exactamente qué fecha. Pero en este artículo lo que nos habla es de que una enfermedad por coronavirus afectó casi todos los países del mundo, los síntomas incluyen fiebre, aplicación. Tras infecciones se puede modular la dinámica del metabolismo. Tras las infecciones se puede modular la mecánica y el metabolismo, lo que influye en la producción de energía dentro de la célula. La coenzima Q10 es un componente integral de la cadena respiratoria mitocondrial. Ya lo vimos, la producción, se desconoce el mecanismo patobioquímico exacto, pero la dinámica mitocondrial modulada y el mecanismo de los niveles más bajos de coenzima Q10 en infecciones nos lleva a la hipótesis de que los principales efectos patobioquímicos del SARS-CoV-2, la disfunción bioenergética, ¿sí?, mitocondrial con déficit de coenzima Q10 conduce a una reducción endógena de los mecanismos. Podría ser el estrés oxidativo inducido por un virus, la mutación o más genes. La coenzima Q10 lo que resulta primaria. Una nueva perspectiva puede ser la terapia dirigida de apoyo con coenzima Q10. O sea, no lo estoy diciendo yo, ¿no?, ni lo dice tampoco Juan de las Pelotas, lo dice estos artículos médicos que los puedes encontrar aquí en el PubMed, donde están todas las principales universidades en el mundo, suben 14,000 mensuales. Este otro, mira, dice la coenzima Q10 y sus aplicaciones a nivel cardiovascular, lo que te decía. Sí, los factores genéticos, las estatinas pueden bajar los niveles de coenzima Q10, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas, trastornos musculares. La coenzima Q10 está dotada de importantes características antioxidantes
que ayudan muchísimo al daño inducido de radicales libres también. Y tiene una exacerbación como resultado inflamatoria de esos radicales libres, por lo que da un agotamiento dentro de las mitocondrias. La suplementación exógena, o sea, la suplementación exógena, podría ser útil como adyuvante en el proceso de enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca y otro tipo de enfermedades. O sea, ahí están los artículos, ahí se los dejo de tarea, si los quieren buscar. Entonces, acuérdate, el grado de infección que entra desde el sistema respiratorio por todas esas gotitas de la transmisión que se hace el coronavirus, pues están constante replicados porque empiezan, pues ya hablamos de eso de las plaquetas, ¿no? Entonces la coenzima Q10 es un antiagregante plaquetario, ¿sí? Puede ayudar a disminuir la reducción de trombos en el COVID. Las personas que están tomando anticoagulantes, ¿sí? Pueden ver a su doctor para que les dosifique bien su coenzima Q10. Pero realmente las personas que no toman anticoagulantes no tienen ningún problema y la deben de tomar. Les va a ayudar muchísimo a bajar esa producción de trombos. Aumenta mucho y considerablemente la función endotelial y aparte puede salvar la vida a pacientes infectados con coronavirus. El último que vamos a revisar ahorita y que está padrísimo y los efectos que tiene el COVID son los extractos de semilla de uva. ¿Te acuerdas del vino tinto, la paradoja francesa? ¿Por qué los franceses comían más porquerías que los americanos y tenían menos colesterol y menos colesterol y menos infartos, ¿no? Llegaban menos infartados. Era porque en el vino tinto lo que tienen las uvas son las famosas prontocianinas. Y esas prontocianinas tienen factores específicos antiinflamatorios, mejoran la circulación, bajan la inflamación, mejoran hasta el riego sanguíneo dentro del cerebro, mejoran también la neuroplastosis de los nervios. Entonces, todo esto, pues principalmente es como un antiinflamatorio y un antiplaquetario natural, que va a ayudar muchísimo en la función de nuestras células. Cuando el coronavirus está dañando ahí el endotelio, principalmente aquí está dentro de una arteria, ¿sí? Y aquí podemos ver dentro de la arteria, pues el endotelio, y aquí es donde están todos los factores que van a perjudicar, pues, estas arterias y que van a permitir la difusión dentro del coronavirus. Este es un artículo que dice de la revista de cardiovascular, Journal Cardiovascular, ¿sí? Ya no es tan nuevo, es 2005, pero únicamente para que te des cuenta que el extracto de uva inhibe la función plaquetaria, ¿sí? Y mejora la relación intermedia del oxígeno. El vino tinto y jugo de fuga morada tienen flavonoides poliméricos que se creen protegen los eventos cardiovasculares. Los eventos cardíacos agudos también están asociados con una mayor inflamación y trombosis. En este estudio, los extractos de pieles de semilla de uva y los extractos fueron propiedades antiinflamatorias, que es lo que estamos buscando, acuérdense, el efecto sobre la liberación de plaquetas y varios reactivos de oxígeno como en momento significativo, capacidades radicales y disminución de las especies reactivas de oxígeno. La incubación de los extractos de piel condiciona la atenuación inmediata, liberación de mediadores químicos, por lo tanto, la uva morada y todas esas uvas pueden inhibir la función plaquetaria y respuestas inflamatorias. ¿Qué hubo? Las uvas y las enfermedades cardiovasculares. Este es uno del Journal de Nutrición, en el cual nos habla de que los resultados epidemiológicos sugieren que el consumo de vino tinto y otros alimentos que contienen polifenoles, como los extractos de semilla de uva, se asocian menor riesgo de enfermedad cardiovascular mediante serie de mecanismos de oxidación, el estado redox, ¿sí? La función endotelial, la presión arterial, ¿sí? Y la agregación plaquetaria. Son los tres factores que hemos estado hablando del COVID precisamente, ¿no? Y cómo estos extractos de semilla de uva trabajan exactamente a esa altura y de todo este tipo de cosas para mejorar, pues, la calidad de nuestras arterias.
Y este artículo pues es de septiembre, ya relacionado con el COVID, y dice los flavonoides en contra de la infección del COVID. Como opción terapéutica preventiva alternativa, diferentes estudios en vivo han demostrado pequeñas moléculas naturales pertenecientes a los polifenoles, ¿sí? Pueden interferir en varias etapas del ciclo, entrada de replicación del coronavirus, ¿sí? Y aquí revisamos la capacidad de los flavonoides secundarios ampliamente presentes en tejidos vegetales con antioxidantes y en difusiones microbianas para inhibir las proteínas clave involucradas en el ciclo infeccioso. Debido a las actividades prilóricas, la falta de toxicidad sistémica, los flavonoides y sus derivados pueden presentar compuestos diana, o sea, chingones, que se probarán en ensayos clínicos futuros para enriquecer el arsenal de medicamentos contra infecciones del coronavirus. ¿Ah? Y ahí está, se los dejo de tarea en esta revista, para los que no lo creen, y lo pueden hacer. Y el beneficio de los probióticos, súper importante. Esa microflora, ¿no? Como es el macrobiota, antes llamada flora intestinal. Yo le decía la flora y la fauna. Ahora ya le cambiaron la microbiota y pues es la barrera principalmente hecha de bacterias que protege todo pues, el lumen de nuestro sistema digestivo. Y que pues hemos visto nosotros acciones en los probióticos. Primeramente los probióticos, que son las bacterias benéficas que se adquieren por vía oral para ayudarle a nivelar las bacterias buenas y malas dentro del intestino, pues dan un apoyo funcional al sistema inmunológico, ya lo sabemos perfectamente, hay una relación directa porque más del 76% de los ganglios linfáticos del sistema inmune está relacionado con el sistema digestivo. Apoyo a la digestión de absorción de nutrientes es muy importante porque si está inflamada y tienes más bacterias, tienes una disbiosis intestinal, pues no vas a poder absorber los nutrientes. En el COVID también reduce la inflamación, ayuda al control de peso, mantiene el colesterol y los niveles saludables, especialmente pues les puede ayudar muchísimo a los pacientes con obesidad, aunque realmente todos deberían de estarlo tomando. El probióticos y el COVID-19, ¿hay alguna unión? ¿Hay algo ahí? Este es de septiembre, este artículo del 2020, ¿sí? Para comprender los mecanismos de nueva infección y progresión del SARS, puede proporcionar objetivos potenciales para la prevención y tratamiento. Se podría lograrse mediante la inhibición entrada, ¿sí? Inhibición entrada de la replicación viral, ¿sí? La respuesta inmunológica provocada por la infección. Los probióticos se definen como microorganismos vivos cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped. El objetivo del estudio es aportar una evidencia indirecta sobre la utilidad del probiótico en la lucha contra el COVID y síntomas asociados mediante revisiones de propiedades antivirales y antiinflamatorias. ¿Qué hubo? Este artículo está buenísimo, nomás que no lo pude bajar, pero si quieren, pues copien ahí ¿cómo se llama? El link para que lo puedan tomarle una foto, porque la verdad nos habla sobre las bases científicas racionales de los probióticos y el COVID, y de prácticamente de eso que les acabo de nombrar, todas esas funciones dentro de lo que hacen. Este otro artículo que me encontré también es reciente, ¿sí? Es del 2020, acá está, nomás que no sé de qué fecha exactamente. El uso de probióticos puede bajar la curva del coronavirus, del COVID-19 en la pandemia, ¿sí? Los probióticos son microorganismos vivos, se administran en cantidades adecuadas, benéfico. La evidencia científica muestra que ciertas cepas de probióticos ayudan a prevenir infecciones bacterianas, incluidas gastroenteritis, sepsis, etc. La razón para agregar cepas probióticas a la estrategia general de prevención se basa en estudios científicos y clínicos, que hasta ahora ninguno directamente agente etiológico de la pandemia. Los siguientes son probióticos que son usados, ¿sí? Principalmente en infecciones como virales y bacterianas, de los que sobrevienen pues varios números de lactobacilos. No nada más son 1 o 2 o 3 tipos de lactobacilos, sino que tienen que ser varios, ¿sí? De los que destacan pues todos esos, el Plantae, el Ramosus, ¿sí? El lactobacilo Gasper y también
varios tipos de lactobacilos que tienen diferentes funciones. Aquí dice más o menos lo que se debe de tomar al día. Yo les recomiendo entre 40 y 50 billones de lactobacilos cuando están empezando con los síntomas, ¿verdad? Mira, por ejemplo, Videobacterium longus mejora el sistema inmunitario y previene la infección por influenza. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues llega el virus, se ingesta, acuérdate que también pasa al intestino, en el intestino se empieza también, de acuerdo a tu microflora, si está sana o no está sana, pues empieza una replicación, una penetración viral, y esa replicación viral pues aumenta nuestra flora intestinal, aumenta la permeabilidad, no deja que inclusive los nutrientes se absorban, y esto penetra una replicación viral dentro de la microflora, microbiota, que eventualmente pues produce la cascada de citoquinas y produce el daño a los órganos diferentes de los que ya hablamos. ¿Sí? O sea, esto es la otra vía de entrada, por eso es súper importante los probióticos, ¿sí? En el COVID, y es muy importante que encuentres unos probióticos buenos. Conclusión, necesitamos pues tomar suplementos nutricionales antes, principalmente de los que hablábamos, ¿verdad? Del zinc, el selenio, el vitamina C, la vitamina D, ¿sí? Ya lo vimos, los omega ácidos grasos, la coenzima Q10 y el extracto de uva. Pero no todos son iguales, no todos los suplementos, no sirven para nada los de Costco, no sirven para nada los del Sam's, salen con sus botellotas ahí, la mayoría son sintéticos y químicos, que no te van a traer ningún beneficio. No sirven los de Centrum ni Pharmaton. Son fórmulas de hace 30, 40 años que no han cambiado, a pesar de que nuestros requerimientos subiendo todo el tiempo por todo el grado de toxicidad que estamos manejando de lo que respiramos, comemos y nos ponemos en la piel. Tus requerimientos nutricionales suben, pero si ves una fórmula de Centrum de hace 20, 30 años, es la misma. O sea, les vale un cacahuate. Ellos nomás venden las vitaminas y más de la mitad de lo que venden son sintéticos y químicos. Lo que necesitamos nosotros realmente es aprender a diferenciar suplementos y vitaminas. Para esto, pues les voy a dar unas recomendaciones de cómo lo pueden hacer. Busquen un laboratorio, que hay muchos laboratorios aquí en Estados Unidos, aunque tú no lo quieras creer, porque no lo creen mis amigos doctores. Tú vas a un consultorio médico, de un médico familiar, de un médico general, vas a un consultorio y ahí te venden los suplementos y te lo ponen en la receta y te mandan con la secretaria para que te los dé. Eso es lo que hacen aquí. Más de la mitad de los doctores venden suplementos nutricionales, ¿sí? Pero ellos manejan de buena calidad, grado farmacéutico. Que sean de laboratorio también, que sean certificados por la FDA. Hay varias compañías en México, hay por lo menos 2 compañías que tienen y manejan, 2 o 3 que manejan grado farmacéutico, con un laboratorio certificado por la FDA, que está asegurando que lo que dice la etiqueta es lo que trae en la cápsula o la tableta. ¿Sí? Que tengan prácticas de buena manufactura, eso es lo que se llama. Mejores materiales de calidad certificados. Nutrición celular, pero que sea basado en ciencia, como lo que estamos hablando, no lo baboso. Nutrición, que tengan estudios clínicos, epidemiológicos, que haya investigación interna, que tengan comparaciones de ingredientes con otras compañías, estudios de biodisponibilidad, que de veras cómo se absorbe dentro del intestino, que tenga también muchas aplicaciones clínicas, colaboraciones e investigaciones publicadas con otros laboratorios, con otras empresas, hospitales, manufacturas sin igual y que estén siempre en la mejora continua. O sea, los suplementos nutricionales se tienen que estar actualizando de acuerdo a nuestros requerimientos nutricionales, a nuestro genoma humano y todo lo que estamos nosotros viviendo hoy en día. ¿Sí? Que sea aprobado por médicos, donde puedan encontrarse pues, en el PDF, en Estados Unidos, en el PLM, el tumbaburros, en el CPS de Canadá, y lo puedan tomar atletas de alto rendimiento, deportistas elite, que no tengan avales de la BCG, de la LSG, de la NSF, que no les va a producir ningún antidoping positivo, y eso con toda la confianza se lo puedes dar a tus hijos, porque sabes que no le va a hacer daño. Pero si le empiezas a dar suplementos que tienen
tienen la mitad de los componentes, son químicos, a lo mejor en un principio le van a ayudar pues, a mejorar los niveles, pero eventualmente todo lo que no es natural para tus células, pues eventualmente se va a ir acumulando o va a poder tener problemas a largo plazo. Por eso los doctores, sin saber, fíjate, dicen, tómese los 2 meses sí, 2 meses no, porque pues saben que algunos se acumulan y que algunos pueden ser dañinos. Pero si tú usas un suplemento totalmente natural, nunca te va a pasar absolutamente nada. Y esta es ahora, pues ya después que se conoció todos los datos que te decía de las consecuencias del coronavirus, de la coagulación vascular, de la agregación plaquetaria, de la inflamación, pues ese es el método que se llama MAT Plus, que se está usando ya en todos lados, inclusive los doctores en México, como te decía, ya lo están utilizando en los primeros síntomas que tienen los pacientes, no los primeros síntomas, pero cuando ya empiezan con la tos, con síntomas más severos, lo empiezan a utilizar para evitar que se vayan al hospital, porque todos en el hospital, en urgencias y en la sala de cuidados intensivos, esto es lo que les dan. Entonces le pueden meter prednisolona o le pueden meter decadrón o dexametasona, ¿verdad? Les meten ácido ascórbico, vitamina C, fíjate, ¿ok? En los hospitales, ¿eh? Tiamina, vitamina A, heparina para evitar todos esos coágulos, y les dan zinc, melatonina, les dan ahí el selenio, les dan la vitamina D, etcétera, ¿no? Todo eso, por eso se llama MAT Plus. Y aquí está el artículo, mira, empezaron, y esto ya es una revisión de diciembre 20, dice clínica y científicos, o sea, efectos racionales de por qué el MAT Plus, ¿no? Y aquí te habla de eso. Te dice, en diciembre apareció el COVID, la enfermedad respiratoria. Esto empezó pues a darle problemas, dado que aproximadamente el 20% de los casos hospitalizados desarrollaron insuficiencia respiratoria, pues se buscó qué es lo que lo estaba ocasionando y de qué manera lo podían ayudar. Basados en una representación de una neumonía viral, no existía terapia anticoronaviral y todo ese tipo de problemas pues solamente vino a hacerlo. Hicieron una alianza, aquí está, en varios países del mundo, se revisaron diferentes paneles y se llegó a la conclusión de que preferentemente, basados en investigaciones, lo más adecuado sería todo este tratamiento del MAT Plus que te estaba hablando, desde ácido ascórbico, tiamina, heparina. O sea, imagínate que lleguen los pacientes al hospital y les den infusiones, tratamientos intravenosos con vitamina C. Bueno, sería muy, muy importante y sería muy bueno, ¿no? Y este manuscrito revisa fundamentalmente todo eso. Entonces, para que veas que no te estoy hablando de mentiras, esto es real, pero si lo haces antes, pues te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar porque ya están llegando los niveles, cuando te llega el virus ya no te llegan los trancazos tan fuertes y tienes menos posibilidad de irte al hospital. O sea, yo les quiero preguntar una cosa. ¿Quién tiene aquí un familiar o un amigo que se le haya muerto de COVID? ¿Sí? Pues imagínate, nada más date cuenta, sal de tu casa tantito y voltea al lado izquierdo, voltea al lado derecho y te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, recomendaciones generales, la neta se los digo, nosotros estuvimos súper bien de marzo a diciembre. En diciembre nos agarró la calentura, nos fuimos a un evento a Cancún y ahí es donde agarramos el virus. Pero quédate en tu casa. Aquí estábamos en tu casa, yo estaba trabajando aquí en su casa sin ningún problema y la verdad íbamos al mercado una vez a la semana con protección, principalmente tempranito en la mañana, o sea, a las 6. Aquí abren, bueno, aquí donde yo vivo, la Walmart y todas esas están 24 horas abiertas. ¿Ah? Entonces nosotros íbamos temprano a las 6, 7 de la mañana, que no hay gente, a comprar nuestras despensa una vez a la semana, ¿verdad? Salíamos sí, a andar en bicicleta, pero aquí no hay congestión de gente, pues. Implementa medidas básicas. Hay que lavarse frecuentemente las manos cuando tosan, pues saludar, taparte la nariz y boca, saludar a distancia, no estreches las manos, no abraces, no besos, ¿verdad? No le hagan caso al locochón del presidente que dice que en lugar de balazos, abrazos. ¿Verdad? Eso está la patada. tampoco los balazos, ¿verdad? Pero ahí están las consecuencias. Protéjanse bien. Sabemos que tienen que ir a trabajar algunos de ustedes, hay que estar correteando la tortilla y pues únicamente acuérdense que tienen hijos, que tienen padres, que a lo mejor viven con ellos.
o que van y que los visitan. Les voy a poner un video también más adelante después de de algo que me llamó mucho la atención, de que sin querer queriendo, pues estamos infectando a nuestros viejitos y a nuestra gente que más queremos, a nuestros hijos. Entonces, protéjanse bien, es muy importante. Sean exagerados, sí, sean mamones. ¿Por qué? Porque la verdad está canijo. Si agarran un transporte, pues no agarres un camión, mejor agárrate un Uber, un Lyft, un taxi, ¿no? ¿Ah? Y ve que todo tenga protección, que el cuate se haya limpiado ahí, desinfectado y todo, porque la verdad es muy importante cuidarnos, no nada más para nosotros. Ya sabemos que algunos se pasan de machos y pues yo estoy joven, estoy fuerte, y que pues a la mayoría de la gente que les da a los viejitos y a los que tienen problemas crónico-degenerativos. Pues no, yo te sugiero que te cuides mucho, que seas exagerado. Si vas a la tienda, llévate tus guantes, llévate tus cubrebocas, llévate tu gorro. Cuando llegues a tu casa con tus hijos, acuérdate que es lo más preciado. Tenemos que hacer toda un evento. Yo te recomiendo que cuando llegues a tu casa te quites la ropa, ¿sí? Ahí pones una canasta aparte, te metes bichi si quieres, a bañar directamente. Si tienes perro, pato o lo que tengas, te desinfectas las patas. Deja los bolsos y la cartera en la entrada siempre, de llaves, y limpia todo tu celular, tus lentes con desinfectante. Quítate los guantes con cuidado, tíralos y lávate las manos. Quítate los zapatos antes de entrar a la casa, quítate los zapatos, quítate la ropa exterior, ya te lo dije. A bañarte, limpia todas las superficies que utilizaste y recuerda que es posible una desinfección total, pero hay que hacer lo mejor que podamos. Yo les deseo de todo corazón que tengan un 2021 increíble. Cuídense mucho. Viene todavía lo peor, o sea, no se crean que se está acabando. La cepa nueva está mucho más virulenta. Las vacunas no van a empezar a trabajar hasta mediados de año, cuando vamos a ver, a mediados o un poquito más, vamos a ver ya algunos resultados de todo esto. Pero lo importante es quédate en casa, trata de hacer todo por internet, trabaja por internet, ¿sí? Si no tienes trabajo, consíguete un trabajo de network marketer, es lo que yo te recomiendo porque te va a ir súper bien, ¿verdad? Y sobre todo network marketing en salud, porque todo el mundo va a necesitar vitaminas y suplementos, pues imagínate, es la tendencia, ¿sí? De la tendencia de todo lo que viene, de la suplementación, de la alimentación, de la comida orgánica y de todo eso que estamos nosotros en contacto pues todos los días, ¿sí? De mi parte, pues te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros, ¿no? Conmigo, y que estemos viviendo este momento súper importante en nuestra vida. Lo más sano, y lo que digo, lo más importante es la vida. O sea, el dinero no es tan importante porque si tienes salud y estás saludable, pues vas a poder estar al 100, ¿no? Si no tienes salud, pues entonces vas a tener que enfrentarte a muchísimas cosas en todos lados, ¿verdad? Te dejo con esto nada más, pon mucho cuidado y si tienes alguna pregunta, pues ve con tu doctora, porque yo la verdad no contesto preguntas. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Que pasen una feliz noche.